Hola, mi queridas arañitas. ¿Te gustaría realizar nudo entorchado de diferentes colores y que se vea súper elegante como este? Aquí te enseñaré cómo hacerlo. Para ello necesitas un hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central. También tenemos 6 hilos coreanos de 50 centímetros cada uno, de diferentes colores. Un hermoso corazón para colocar como dije y balines número 4 que colocaremos como separación entre tejido y tejido. Acá tenemos nuestro hilo central de 70 centímetros, el cual doblaremos a la mitad. Y estas puntas vamos a quemarlas para colocar un balín decorativo. Este paso lo conocen muy bien mis queridas arañitas. Así que si quieres pertenecer a este maravilloso grupo, donde aprendemos paso a paso diferentes diseños, inscríbete desde ya en nuestro curso gratis. ¿Qué esperas? Aprenderás a hacer diseño desde cero. Acá he quemado las puntitas para que me queden muy finitas y así pueda entrar con facilidad los dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín. Así. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes escribirme a nuestro WhatsApp o aquí en la parte de abajo de nuestro video. Acá tenemos el balín, ya tenemos los dos hilos dentro, así que lo llevaremos hacia atrás para colocar nuestros hilos del mismo largo. Así que vamos a realizar el segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Este nudo lo llevaremos bien pegadito hacia las puntas para que podamos trabajar con comodidad. Apretamos fuerte y ahora llevamos nuestro balín hacia las puntas. Este hilo que nos sobra cortamos y sellamos para que este nudo no se nos desarme. Listo. Ahora el segundo nudo es con la separación de 6 centímetros. Es porque queremos hacer este cierre corredizo. Así que apretamos el segundo nudo y así nos debe quedar. De nudo a nudo 6 centímetros de separación. Vamos a tensar muy bien este hilo con la ayuda de nuestra carpeta de gancho para mantenerlo tenso y así trabajar con comodidad. Recuerda que este es un curso gratis para ti. Aquí tienes mi número de teléfono, escríbeme y no olvides suscribirte a nuestro canal. También tienes todas mis redes sociales para que puedas seguirme y no te pierdas ninguno de nuestros diseños. Luego de tensar muy bien el hilo, vamos a cortar a la mitad así estas dos hebras y aquí vamos a quemar las puntitas porque colocaremos un balín para separar cada tejido de colores diferentes. Así que debemos quemar las dos puntas para que podamos introducir el balín con facilidad. Aquí tenemos nuestro balín y los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito. Lo llevaremos hacia arriba bien pegadito a este nudo y ahora sí lo tensamos con un ganchito para que no se nos mueva de su lugar. Tomaremos un hilo de 35 centímetros como este de color beige. Lo pasamos por debajo del hilo central. Así. Ahora pasamos este hilo hacia el lado izquierdo dejando una barriguita, porque el hilo del lado izquierdo, regresará hacia el lado derecho por debajo y saldrá por esta barriguita de abajo hacia arriba. Apretamos muy fuerte y repetimos. Pasamos a la izquierda, regresamos hacia la derecha por debajo del hilo central y sacamos por este agujerito. Apretamos este nudo y lo repetimos varias veces con la misma técnica. Recuerda que al pasar al lado izquierdo debes dejar una barriguita para que cuando regreses salga por esta barriguita de abajo hacia arriba. Y repetimos. Pasamos al lado izquierdo, regresamos hacia el lado derecho por debajo, pasamos hacia el lado izquierdo por encima y regresamos hacia el lado derecho por debajo. De esta forma podemos ir observando cómo el tejido se va a ir entorchando por sí solo. Se ve maravilloso. Y miren cómo es tan fácil realizar este nudo. Además, la forma como se va entorchando es suave y hermosa. Así que pon en práctica este diseño y ya verás lo fácil que es. Muy bien, vamos a doblar aquí para seguir haciendo nuestro tejido por encima y regresamos hacia la derecha por debajo. Y repetimos, por encima regresamos hacia la derecha por debajo y repetimos nuevamente. Se ve muy hermoso y además los pasos de hacer este nudo entorchado nuevo es muy fácil. ¿Conocías este nudo de forma entorchada? En muchas de mis queridas arañitas que comenzaron conmigo nuestro curso mostramos los diferentes tipos de nudos básicos que debes aprender para tus pulseras. Y uno de los nudos es este, nudo festón entorchado. Así que pon manos a la obra porque es muy fácil de hacer y queda bastante elegante. Cuando tengas unos 2 a 3 centímetros de tejido,
Puedes agregar otro hilo de otro color y realizar la misma técnica para que quede el mismo tejido de nudo entorchado, pero cambiando de color. Miren, recuerda, para colocar el otro hilo de otro color debes colocar un balín como separación, así. Luego del balín empiezas a hacer el tejido con el hilo por encima y regresamos por debajo entrando por este agujerito. Seguimos apretando hasta tener el mismo largo que hicimos en la parte de arriba. Yo hice como 3 centímetros de largo, pero por supuesto ustedes pueden hacer el largo que más les guste. Miren cómo queda tan lindo. Por encima, por debajo y apretamos. Por encima, por debajo y apretamos. Es muy fácil. Miren lo fácil que es. Si eres principiante, observa detenidamente por dónde entra, por dónde sale el hilo y ya verás el hermoso resultado. Luego de terminar, este lo hice de 2 centímetros, vamos a colocar un balín de separación y colocamos otro hilo de color diferente. Miren, por encima, por debajo y apretamos. El primer nudo debe quedar bien firme para que el segundo lo pueda ajustar y así no se nos mueva de su lugar. Cuando esté bien ajustadito, podemos seguir haciendo nuestro tejido hasta tener de 2 a 3 centímetros de largo. Cuando terminemos el largo que buscábamos, colocamos nuevamente un balín y seguimos con el tejido. Pero cuando llegues a la mitad, colocamos nuestro balín y el corazón, que será nuestro dije que quedará en todo el medio. Un balín de lado y lado del corazón y seguimos haciendo el tejido con un color diferente. Aquí tenemos nuevamente el de color beige. Por encima, regresamos por debajo y apretamos. Siempre cuando vamos a colocarlo por encima es guiando el hilo de derecha a izquierda. Así, luego regresa hacia la derecha este hilo pero por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Apretamos fuerte y vemos como el segundo nudo ajusta perfectamente al primero para que no se nos mueva de su lugar. Cuando repetimos varias veces este mismo tejido, observamos cómo se va entorchando con una forma tan suave y elegante. Así que te animo a ponerlo en práctica. Y me encantaría saber si ya conocías este nudo. Así que déjamelo saber en los comentarios. Para mí, tu comentario es muy importante. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para enviarles saludo a todas mis queridas arañitas que siempre dejan nuestros comentarios aquí en la parte de abajo del video. A Yolanda Romero, un beso mi querida Yolanda, gracias por siempre dejar tu comentario en cada video y por tus buenos deseos. También quiero enviarles saludo a Hortensia Ortega, gracias Hortensia por estar atenta a cada una de nuestras clases, así que les envío un beso a cada uno de ustedes. También a mi querida Patti. Gracias y gracias por ver nuestras clases y por siempre estar presente. Les envío un beso grandote y espero que este diseño les guste muchísimo. Cuando terminemos todos los tejidos, como puedes ver, estamos cortando todos los hilos que nos sobran y sellando con la ayuda de nuestro encendedor. Como queremos un trabajo profesional e impecable, a la hora de sellar utilicen la llama transparente o azul que hará que su sello quede perfecto. También al cortar el hilo no lo dejen tan largo, solo un poquito de hilo para que a la hora de sellar puedas sellar solo un poco y dar pequeños toques para que vean lo impecable que queda tu trabajo y ni se notará el sello que harás. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas, realiza este espectacular trabajo que se ve bastante original y como puedes ver en el paso a paso es muy fácil de hacer. Una técnica de nudo entorchado suave, hermoso y súper fácil, solo con un solo movimiento. Miren, aquí estamos ya cortando el segundo tramo. Nos falta poco para terminar de cortar todos los hilos que nos sobran. Así quedará nuestra pulsera impecable y perfecta. Si quieres aprender más técnicas y tips, recuerda que este es un curso para ti, para que aprendas a hacer nuevos diseños y empieces a monetizar tus hermosos diseños de macramé. Acá ya estamos culminando. Miren, falta este poquito de hilo para poder sellar en su totalidad. Si ya eres una de nuestras queridas arañitas que estás inscrita en nuestro curso, te invito a suscribirte a nuestro canal y también a activar nuestra campanita. ¿Cómo asegurarte si tu campanita está activada? Debe cambiar de color, así estarás segura que está activada con la opción todas.
Aquí tenemos el resultado tan precioso de nuestra pulsera. Con este hilo central realizaremos un nudo simple y sencillo bien pegadito al tejido. Este nudo protegerá el último sello que hicimos y todo el tejido para que no se nos mueva ni se deslice de su lugar. Ahora colocamos un balín, los dos hilos dentro del mismo agujerito y realizamos un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Así, llevamos el balín hacia las puntas y así debe quedarnos. Este hilo que nos sobra cortaremos y sellaremos para terminar nuestra pulsera. Ahora, a continuación, vendrá el cierre. El cierre, como les mencioné al principio, será un cierre corredizo. Para ello necesitamos una hebra de 20 centímetros. Cruzamos los hilos, doblamos la punta de la hebra de 20 centímetros y nos quedará de esta forma. Utilizamos el hilo más largo de esta hebra y empezará a rodear todos los hilos de la pulsera. Cada una de las vueltas debe quedar bien apretadita y una al lado de la otra. Cuando terminemos, este hilo pasará por el bucle de abajo hacia arriba. Cerraremos y sellaremos el bucle alando el otro extremo más corto. Listo, apretamos todos los hilos y solo queda cortar y sellar para terminar este cierre corredizo. ¿Quieres aprender a hacer diferentes tipos de cierres? En nuestro canal encontrarás una clase especial para ti. Puedes encontrarla colocando cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. Ya verás que te encantará practicar cada uno de ellos. Vemos que desliza muy bien y ya hemos culminado nuestro trabajo. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué les parece? Si te ha gustado, regala un me gusta y también comparte esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Un beso y un gran abrazo virtual a todas mis queridas arañitas y personas que están presentes en esta clase. Nos vemos en un próximo proyecto.